Gracias. Hace un momento comentábamos la situación que ocurre en torno a la historia de nuestro país. Hablábamos particularmente de todo este asunto de los niños héroes en el 172 aniversario de esa gesta heroica. Veíamos sus mitos y sus verdades. Pero hoy quiero platicar sobre 3 transformaciones que ha habido a lo largo de la historia que se nos han vendido como reales, pero bueno, no finalmente todo resulta ser cierto. Para hablar al respecto, quiero saludar precisamente a Juan Miguel Zunzunegui. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias. Y estamos muy bien acompañados. Te voy a dar el beso si lo quiero ahora. Ay, pues sí. Sí, ¿verdad? Prefiero yo en vivo Oye, que de lejos. te he extrañado. Ay, yo también. Michelle Marilyn Viet, ¿te parece? Me fascina. Bueno, a ti te encanta Lo que la tú historia, quieras, yo mi amor, lo sé. Por supuesto que me encanta, y me encanta también el título de este libro porque nos confronta, ¿o no, mi querido Tony? Nos confronta, nos enfrenta y nos hace pensar qué tantos mitos y verdades tenemos en torno a lo que creemos que es cierto y que finalmente resulta que no lo es. Para empezar, yo quisiera saber qué es la historia, porque leía yo algunos apuntes de tu libro y decías que la historia es un arma, una herramienta. Fíjate, ya es muy fuerte, Michelle. Política y un discurso psicológico. ¿Qué es la historia, Juan Miguel? Bueno, para mí justo, gracias. Justo la historia es una mitología y lo que hay que hacer es entender la palabra mitología, que mito no quiere decir mentira, quiere decir que es un discurso simbólico para explicar cosas. En ese sentido, el tema de... Pero sí puede ser mentira en algún momento dado. Pues es que mira, en eso entonces uno tendría que pensar cuál es la verdad y nos metemos en un gran problema porque es como decir, yo tengo la verdad y lo que otros piensan no es la verdad. Es muy difícil, porque mira, nos dicen que la historia estudia el pasado y es imposible estudiar algo que ya no existe. El pasado ya se fue. Podemos estudiar documentos sobre el pasado, podemos estudiar versiones que en diferentes momentos se han dicho sobre el pasado, pero en realidad la historia siempre va a tener interpretaciones. Los hechos siempre tienen interpretaciones. Si no, bastaría un historiador, no haría falta más de eso. Entonces la idea es que con los mismos hechos, con los hechos se construyen narrativas, ¿no? Y ese es el planteamiento del mito de las 3 transformaciones, entender que no solo en México, es una constante de cualquier país del mundo, usar la historia para construir un discurso nacional, una identidad, una construcción nacionalista, y en este sentido también para moldear el inconsciente colectivo de la población. Ese es el gran poder que tiene la historia. Si tú desde que vas en la primaria, en la escuela, en los medios, la política, te dan una sola versión de la historia, eso se acaba convirtiendo en tu verdad. Oye, Juan Miguel, pero es que eso es lo que ha pasado todo el tiempo. Pues sí. A tus hijos, a nosotros particularmente. A mí también, lo mismo. Nos vendieron una sola versión. Supuestamente la del poder y supuestamente la de los vencedores, la de los ganadores. Bueno, es que eso es otra cosa que es una constante. La historia siempre se ha escrito desde el poder y eso quiere decir que siempre se ha escrito para justificar al grupo que sostiene el poder en la época que sea. Pasa hoy, pasa con el actual gobierno, pasa con los anteriores, pasaba en el Porfiriato, pasaba con Juárez, pasa en todos los países. En la independencia, en la reforma y en la revolución. Claro, los que escriben dan una versión de los hechos que les conviene a ellos, básicamente. Ahora, tú tienes hijos pequeños. Sí, 4. Ya has revisado sus libros de historia. Fíjate lo que ahora contienen. Por ejemplo, el 68. En nuestros tiempos, Michelle, no me dejarás mentir, porque digo, por ahí somos chavorrucos todos. Yo soy chavorruco. Mira lo que estoy diciendo. Yo soy chavorruco. Tú eres joven todavía. Y no venía el 68, por ejemplo. Ahora viene la versión de la 4T. ¿Puedo entender esto? Pues mira, viene una versión que de alguna forma le parece correcta o le conviene al actual grupo en el poder, lo cual no quiere decir que sea mentira, ni que otra versión sea verdad. Otra vez llegamos a que hay hechos y que esos hechos siempre se interpretan. Mira, más allá del 68, creo que el mejor ejemplo se ha estado poniendo en este gobierno, Hernán Cortés. Yo te puedo dar los hechos de Hernán Cortés. Hechos y nada más salió de Extremadura, España a tal edad, estuvo en el Caribe en tales años, comienza una exploración que se convierte en la conquista de... Y ese es el tema. ¿Cortés conquistó México o conquistó el Imperio Azteca? ¿Y el Imperio Azteca es México o el Imperio Azteca no es México? Si asumimos México lo que somos hoy, como un país que habla español, que es barroco, que es católico, qué interesante, eso existe a partir de Hernán Cortés. Entonces, ¿es Hernán Cortés conquistó México o a partir de Hernán Cortés y en empieza a otros construirse países México? también, hablando de esto, ya que mis hijos han tenido la oportunidad de estudiar fuera de México, también hay otra versión. O sea, los libros que allá se usan para español, hay otra versión completamente diferente. Entonces, como bien puntualizas, ¿conquistó México? ¿No conquistó México? ¿El Imperio Azteca? Oye, qué interesante, Michi, Tony, ¿no? Totalmente. Ahora, en la independencia, en la reforma y en la revolución, ¿cuáles serían los mitos
principales de estas transformaciones? Mira, yo creo que los mitos son los personajes. Es decir, tú puedes tomar a alguien como Miguel Hidalgo, del cual se sabe muy poco a nivel histórico. Lo que tenemos es la construcción de un gran personaje mítico. Aunque de Benito Juárez en la Reforma se sabe mucho más, porque hay documentación, el Juárez del que hablamos hoy también es una construcción mitológica. De Francisco Madero es lo mismo. ¿A qué me refiero? Hoy en día ya no importa quién fue o qué hizo Miguel Hidalgo. Lo que importa es que en la narrativa histórica que nos han hecho se convierte en el símbolo de la independencia, aunque él nunca mencionó esa palabra. Juárez se convierte en el símbolo del defensor de la República. En cierta medida lo es. Madero se convierte en el símbolo de la democracia, aunque en realidad no logró traernos democracia. Entonces, hoy discutir cómo fueron los personajes del pasado a mí me parece que es una discusión absurda. No vamos a llegar a ningún acuerdo. Son símbolos y hay que usarlos como son. No, y pero, presente, rápidamente. Pero yo te voy a decir una cosa, Michelle. A mí me gusta saber más a fondo estas cuestiones y no quedarme con lo que se nos dijo por siempre. Vamos a leer con mucha atención tu libro, querido Juan Miguel Zunzunegui, lo podemos encontrar en cualquier sitio, ¿verdad? En cualquier sitio, aunque hay que decir, hay que preguntar por él, porque en algunas librerías no lo exhiben por razones que no comentaremos. Pero el mito de las tres... ¿Por qué razones? Bueno, porque muchas librerías prefieren no meterse en problemas con el gobierno. ¿En problemas con el... No me digas eso. No lo exhiben. Pues hay que verlo. Pero si preguntas, lo tienes. Hay que buscarlo. Y luego platicaremos de la 4T. Por supuesto. ¿Existe la cuarta transformación o es un mero símbolo político? Mira, yo estoy convencido y es muy interesante. Yo creo que Andrés Manuel tiene ideas y tiene ideas, tal vez yo no las consideraré buenas, pero tiene un concepto de lo que él piensa que es lo mejor para el país. No estamos de acuerdo con eso todos. A lo que voy es que yo creo que es un hombre que cree lo que está diciendo. No creo que es un hombre que esté mintiendo. Él cree lo que dice. Muy bien. El mito de las tres transformaciones que vamos a leer con mucha atención. Juan Miguel Zunzunegui, muchas gracias. Michelle Viet, te quiero siempre. Yo te quiero más. Mi Tony. ¿Mandas a un corte? Vámonos a un corte en lo que yo leo mi libro. Con permiso, gracias. Gracias. Regresamos, gracias.